¿Quieren? Esperamos 3 minutitos más y arrancamos con las consultas, por si llega alguien más. Bueno, si les parece, podemos ir arrancando. El que tenga la primera consulta, arrancamos y así vamos ganando tiempo. Profe, ¿podemos ver el ejercicio ese que yo ayer le mandé por mail? Que cuando yo calculaba la altitud indicada, que me daba diferente de lo que daba el dato. Sí. Creo que ya sé por qué me da diferente, pero quiero corroborar. Bueno, cómo no. Ahí voy a abrir el apunte y ahí les comparto la pantalla. A ver. Bueno, ahí creo que están viendo la pantalla. Entonces dijimos el ejercicio 1, creo que era, del capítulo 6. ¿Me escuchan, no? ¿Todos? Sí. Bueno, entonces, dice que un avión vuela por debajo de la altitud de transición, o sea que si dice que vuela por debajo de la altitud de transición, ya nos está dando a entender que en el altímetro, qué tipo de lectura vamos a tener la lectura de altitud indicada, porque justamente por debajo de la altitud de transición, el altímetro está arreglado para indicar altitud indicada, justamente. Bueno, y nos da algunos datos del aeródromo, como la presión atmosférica en el aeródromo, aquí 902
hectopascales y la elevación del aeródromo. Recuerdan que para calcular el QNH, que es la presión de referencia en la altitud indicada, necesitamos siempre conocer la presión atmosférica en el aeródromo, o sea, QFE, y necesitamos conocer la elevación. Bueno, nos dice también la temperatura, seguramente para después pedirnos la velocidad verdadera, y nos dice que el altímetro tiene una lectura de 1000 pies. Entonces, ¿cuáles son los...? Bueno, y también nos está dando acá la presión total que mide la sonda Pitot. Entonces, ¿cuáles son las consignas? Primera, altitud indicada. Bueno, la altitud indicada son directamente los 10.000 pies que está midiendo el altímetro, porque recuerden que estamos volando por encima por debajo de la altitud de transición. Y por otro lado nos pide el nivel de vuelo de la aeronave. Bueno, esto es medio contradictorio porque si está volando por debajo, evidentemente no va a estar arreglado para medir el nivel de vuelo. Pero acá lo que se quiere revisar es que uno entienda cuáles son las presiones de referencia en cada uno de los dos casos. Entonces, en este caso sabemos que es QNH y en este otro caso el QNE o directamente la presión estándar, ¿no? Bueno, altitud indicada es directamente los 10.000 pies. Y con ese valor puedo obtener la presión estática en la posición de vuelo, porque tengo la altitud indicada y puedo determinar QNH por medio de los datos que me dan del aeródromo, ¿no? Recuerden cómo se calculaba QNH. ¿A dónde tengo acá? Acá tengo el octavo y vamos a ver si tengo todavía grabado lo que había escrito la última vez. Bueno, sí. Entonces, fíjense. Por un lado, necesitamos calcular a ver, vamos a hacerlo bien despacio, así lo entienden bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos altitud indicada, son 10.000 pies, o sea, por 0.3048 son los 3.048 metros de altitud indicada. Tenemos QFE, presión de referencia en el aeródromo, 902 hectopascales. 902 por 100 son los 90.200 pascales en el aeródromo. Tenemos la elevación. La elevación son 1050 metros. ¿Y qué otro dato tenemos? Temperatura y presión total. Entonces, temperatura son 0 grados más los 273.15 Kelvin y 732 hectopascales de presión total. Entonces, tenemos P0 igual a 732 por 100. Bueno, ¿qué necesitamos para calcular el nivel de vuelo? Bueno, todas las altitudes son altitudes basadas en la presión, entonces necesitamos conocer la presión estática. ¿Cómo vamos a conocer la presión estática o la presión atmosférica en la posición de vuelo? La vamos a conocer por medio del dato de la altitud indicada. Y para eso necesitamos calcular QNH. Vamos a ir para atrás, así nos quedan las fórmulas. Esto es Bueno, recuerdan aquí
que el QNH lo podíamos calcular por medio de esta relación. Si bien este procedimiento es como más conceptual, esta relación matemática se cumple, entonces podemos calcular directamente QNH por medio de eso. Lo que necesitamos obtener es la presión de la atmósfera estándar para la elevación del aeródromo. O sea que acá le vamos a poner, no sé, P ISA del aeródromo. Es la expresión que conocemos de la variación de presión con la atmósfera estándar. Y aquí, en la altura, vamos a colocar la elevación. Fíjense que esa expresión, no está acá. Esa expresión es la que está en el apéndice. La que está en el apéndice, no sé por qué no se va al final. La que está en el apéndice para la tropósfera aquí. Esta es la presión, la expresión que me da cómo varía la presión con la altura en la atmósfera estándar, ¿sí? Entonces, escribiendo esa expresión y multiplicando por la elevación, tengo el valor de presión de la atmósfera estándar en la posición del aeródromo. Y QNH, entonces, recuerden, QNH sobre QNE es igual a QFE sobre la presión ISA esta que acabamos de calcular. Me siguen hasta ahí, ¿no? Sí. Entonces tenemos QNE, que son los 1013 25 hectopascales, y por QFE, que es el dato del problema, dividido el P ISA que acabamos de calcular. Entonces ahí tenemos tenemos la presión QNH. Y la presión atmosférica en la posición de vuelo, ¿cómo la vamos a calcular? Recuerden, presión de referencia es, no se pinta, vamos a hacerlo así. Presión de referencia es QNH. O sea que aquí, en este factor, no vamos a poner QNE, sino vamos a poner QNH. Y aquí, en la altura, vamos a poner la altitud indicada, que es un dato del problema. Entonces tenemos QNH, todos estos son factores constantes, y aquí, en donde dice elevación, vamos a poner la altitud indicada. Entonces ahí tenemos la presión estática para la posición de vuelo. Y con eso ya sí podemos calcular el nivel de vuelo, porque simplemente ahora escribimos la expresión de H, a ver si me quedó grabada de la otra vez. Aquí está. Entonces, vamos a poner nivel de vuelo
aquí es igual a todas estas que son constantes. Acá vamos a, bueno, acá le habíamos llamado P infinito, pero acá le estamos llamando P atmosférica sobre la presión de referencia de la atmósfera estándar. Entonces tenemos ahí el nivel de vuelo, que bueno, eso lo multiplicamos lo dividimos, perdón, por 0.3048 para que nos dé en pie. Y bueno, si quieren lo dividimos por 100 y ahí nos va a dar nivel de vuelo 97, 98, bueno, medio raro, un poquito diferente de los 10.000 pies que son la altitud indicada, ¿sí? Ahí ven la diferencia entre calcular la altitud indicada o el nivel de vuelo, cómo varía la lectura del altímetro de acuerdo a la presión de referencia que se utilice. Bueno, vamos otra vez, que no me acuerdo cuáles eran los otros puntos. Bueno, velocidad verdadera y velocidad equivalente. Esto, recuerden, velocidad verdadera es con todos los parámetros reales de la atmósfera real en la posición de vuelo. Velocidad equivalente es con la presión estática real, pero con la densidad de la atmósfera estándar. O, bueno, si no, lo podemos, una vez que calculamos la otra, una vez que calculamos una de las dos, la otra la calculamos por medio de la relación de densidades. Entonces, ¿qué tenemos que calcular para obtener la... Bueno, si no podemos calcular primero la velocidad equivalente. Entonces, bueno, acá tengo guardada la fórmula, recuerden. Velocidad equivalente, vamos a ir un poquito para atrás. Recuerden que todas estas fórmulas, si sale uno de estos ejercicios, todas estas fórmulas se las vamos a proveer, pero no así los datos, digamos, de qué presión de referencia o qué densidad de referencia tienen que obtener para calcular cada una. Entonces, dijimos, la velocidad equivalente, equivalent air speed, tenemos P infinito, que ya lo conocemos, y tenemos la densidad a nivel del mar. La presión total, P0, es un dato del problema, y bueno, después tenemos la presión infinito. Todos los otros son constantes. Recuerden que este 7 sale de colocar el valor de gamma igual a 1.4 en la de gamma igual a 1.4 para el aire. Entonces, vamos al ejercicio, acá a obtener el resultado. Aquí en Pinf vamos a colocar P atmosférica, que así le llamamos esta vez. Y después fíjense, abajo 1.225 es la densidad de referencia a nivel del mar. Bueno, acá PD era lo que venía del otro ejercicio, pero tenemos P0, que es un dato del problema, menos P atmosférica, nos da la presión dinámica, no la presión dinámica no, sino la diferencia de presiones. Recuerden, presión dinámica va a ser solamente en el caso de flujo incompresible, sobre la presión atmosférica. Y bueno, todas las otras son constantes. Y ahí obtenemos la velocidad equivalente en qué unidades, en metros por segundo. Sí. Entonces, la velocidad en nudos va a ser dividido el factor de conversión, que es 0.51444. Entonces ahí tenemos en nudos la velocidad equivalente de la aeronave. ¿Cómo
¿Cómo obtenemos la velocidad? La velocidad verdadera, bueno, tenemos que conocer la densidad del aire en la posición de vuelo. Y para eso vamos a utilizar el dato de temperatura que nos dieron en el ejercicio y el valor de presión atmosférica, que es el que calculamos hace un rato. O sea que la densidad va a ser igual a la presión atmosférica que calculamos, dividido 287 esa es la constante del aire por la temperatura en Kelvin. Siempre, obviamente, la temperatura es la temperatura absoluta, lo mismo que la presión, siempre la presión absoluta. Entonces, eso nos da la densidad en la posición de vuelo. Y entonces, la velocidad verdadera, aquí es igual a la velocidad equivalente, multiplicado por la relación de densidades, o la raíz cuadrada de la relación de densidades. 1.225, la densidad del aire a nivel del mar, y dividido ρ, la densidad del aire en la posición de vuelo. Bueno, esto vamos a escribirlo así, raíz cuadrada. Ahí tenemos la velocidad verdadera, y en nudos, de vuelta, no, TAS dividido 0.51. Entonces ahí tenemos la velocidad en nudos, 153 nudos. Bueno, ¿qué otra cosa nos pide el ejercicio? Velocidad indicada. Uy, ¿qué pasó? Velocidad indicada. Y nos dice que existe una desviación por posición de la sonda, recuerdan esa definición, de 2.5 metros por segundo para esa condición de vuelo y esa velocidad. Bueno, entonces, la velocidad calibrada, ¿cuál va a ser? Va a ser directamente la que salga de aplicar la fórmula con los valores de referencia en todo momento de la atmósfera estándar. O sea que acá, ¿cuál va? 101.325, excepto obviamente para el caso de la diferencia de presiones. Acá vamos a seguir teniendo la presión diferencial que mide la sonda, y acá sí vamos a tener la presión de vamos a tener la presión de referencia de la atmósfera estándar. Entonces con eso tenemos velocidad velocidad calibrada, y el caso de la velocidad indicada, recuerdan este gráfico, ¿no? La velocidad calibrada es igual a la velocidad indicada más el delta BI ese que nos informa el ejercicio. O sea que la velocidad indicada va a ser la velocidad calibrada menos, este pasa para el otro lado, aquí, menos el delta BI ese que teníamos de dato, que el delta BI era 2,5 metros por segundo, o sea que la velocidad indicada va a ser igual a la velocidad calibrada menos los 2.5 metros por segundo. Ah, bueno, sobreescribí, no me di cuenta ahí. Esto que habíamos calculado antes era esto era la velocidad calibrada, y ahora sí bueno, no quiere mostrarme lo que escribí antes.
Entonces la velocidad indicada va a ser la velocidad calibrada que calculamos recién menos los 2.5. Entonces en nudos dividido 0.51. Bueno, y con eso estaría el ejercicio. Puntos a tener en cuenta. Uno nunca va a poder calcular una altitud si no tiene un dato de presión atmosférica en la posición de vuelo. O sea, por un lado necesitamos una presión de referencia, obviamente, pero siempre necesitamos un dato de presión atmosférica en la posición de vuelo. Si no tengo ese dato explícito, quiere decir que de alguna forma está implícitamente en algún dato del problema. Si yo pude calcular altitud indicada sin haber utilizado un dato de presión atmosférica suministrado, quiere decir que estoy cometiendo algún error. En este caso, siempre que está informada algún valor de altitud, recuerden que ya sea una altitud indicada o sea un nivel de vuelo, eso es un dato de presión atmosférica, nada más que traducido a unidades de altitud. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta? Del punto C, sí. La suma de Elías, sí, no, en realidad es al revés. ¿Por qué? Porque fíjate que vos estarías calculando, está bien que por ahí la definición es un poco confusa, pero bueno, esa definición está tomada digamos, de las definiciones oficiales, pero fíjate que esto vale en la medida que esto acá, la presión diferencial esta, sea conocida, digamos, por lo que te provee el anemómetro, en principio, ¿sí? En este caso, vos no estás calculando la velocidad indicada en función de esta diferencia de presión provista por el anemómetro. Vos la estás calculando por medio de un dato real de presión atmosférica y un dato real de presión total. O sea, el anemómetro en realidad no va a estar procesando este valor real o esta diferencia real. Va a estar procesando la diferencia dada por ese error que está cometiendo. No sé si se entiende. O sea que, en principio, si uno se basa en los datos reales de presión atmosférica y de presión total, lo que está calculando es una velocidad, sí, con la expansión isentrópica, pero que no tiene en cuenta ningún tipo de error del instrumento. Ahora, nuestro instrumento, el anemómetro, en realidad está tomando un error, porque justamente esa diferencia de 2,5 metros por segundo que está informando el ejercicio, en realidad lo que es una diferencia en la medición de la presión diferencial. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno, eso me sirve también, por ahí sería conveniente aquí, en vez de escribir explícitamente los valores de presión total y presión de referencia, de presión atmosférica, claro, acá escribir presión diferencial. Entonces, presión diferencial acá, qué sé yo, PD, es lo que está midiendo o lo que está sintiendo el anemómetro. Que bueno, puede estar afectado por un error justamente dado por la presencia de, no sé, de alguna interferencia, lo que fuera. ¿Sí? O sea, si hay un error entre medio y nosotros utilizamos directamente esta fórmula, es como que ese error lo estamos interpretando al revés, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? En este caso sí, o sea, no es lo ideal, depende. Ahora, si yo te digo, un anemómetro
mide una velocidad indicada de tanto, una velocidad indicada de, no sé, 100 nudos, en ese caso sí, es esta expresión la que está aplicando el anemómetro, suponiendo esta presión diferencial aquí, que es una presión diferencial diferente de la presión diferencial real. Entonces, en ese caso sería diferente el procedimiento. Si yo te digo, la presión diferencial del anemómetro es tal, entonces sí uno aplica directamente esta fórmula. Ahora, en el caso contrario, donde conocemos los valores reales de presión total y de presión atmosférica, lo que vamos a estar calculando es una velocidad calibrada porque ya digamos, se eliminaron los errores que pueda tener el instrumento. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Así que si tienen más preguntas de este ejercicio, o si no, pasamos a la siguiente consulta. Yo no tengo dudas de este ejercicio, ya me quedó claro y me di cuenta en que me confundí. Pero me gustaría, aunque sea, plantear el primer punto para no perder tiempo, plantear el primer punto del tercero. El primer punto del tercero, a ver. Que te da el CL y todos los datos. Bueno, sí, este ejercicio acá se adelanta un poquito por ahí a lo que vemos después en el capítulo que sigue, ¿no? O en el 2 capítulos adelante. Pero fíjense, tenemos la velocidad, ¿dónde estamos? Acá. Una aeronave de 1500 kilogramos fuerza. Se desplaza a una altitud de densidad de 4000 metros. ¿Qué significa una altitud de densidad de 4000 metros? Significa que es la densidad que le corresponde a la atmósfera estándar a los 4000 metros. O sea, esto es, tenemos el peso de la aeronave y tenemos la densidad del aire en la posición de vuelo. Y nos dice vuelo estacionario recto y nivelado. O sea que en vuelo estacionario recto y nivelado, ¿qué condición teníamos? La sustentación L es igual a ¿qué cosa? Al peso. Al peso, exactamente. Sustentación L igual al peso. Creo que acá tengo el pizarrón que es más fácil. Entonces, L igual al peso. ¿Y L a qué es igual? A 1/2 de ρ infinito, B infinito al cuadrado, por el coeficiente de sustentación, por la superficie de referencia. Esto es igual a W. Eso está claro, ¿no? ¿Qué me dice el ejercicio? Me da el dato SL, 0.35, me da el dato de la superficie de referencia, 19,5 metros cuadrados. Y que me pide la velocidad equivalente y la velocidad verdadera. Bueno, en principio necesito calcular cuáles son los datos que tengo acá. A ver, entonces, velocidad, aquí es igual a raíz de 2W sobre ρ infinito CL superficie al A. Este lo obtengo del dato de altitud de densidad. Tenemos H de ρ igual a 4000 metros. O sea que si vengo acá al apunte, creo que era la página 337, sí. Fíjense que acá tenemos la variación de densidad con la altura para la atmósfera estándar. O sea que esto, vamos a achicarlo así, puedo abrir la ventana
el octave. Fíjense, esta expresión es muy parecida a la expresión de la presión, nada más que cambian los coeficientes, cambia el exponente, justamente porque proporcionalmente es P sobre ρ igual a ρ RT. Entonces ahí es la diferencia de menos 1 que hay en el exponente. Entonces acá, en vez de ser un 5, es un 4. Y con eso tenemos no, hice algún error, cometí algún error. Porque acá estamos. Puso el QNH. Sí, QNH acá. Acá va 1.225, es obviamente también cambia el valor de referencia, ¿no? Es la densidad del aire a nivel del mar, y acá en la altura tenemos que poner los 4.000 metros, que son la altitud de densidad informada, y con eso tenemos la densidad. Y bueno, velocidad, entonces dijimos que era raíz cuadrada de 2 por W. ¿Cuánto valía W? 1500 kilogramos fuerza. 1500, bueno, ahí cuidado con las unidades, son 1500 por 9.81, con el número parecido a la gravedad que les guste, dividido el ρ que calculamos recién, dividido la superficie del creo que era 19.5, y dividido el CL era 0.35, ¿no? Y esos son metros por segundo. ¿Y qué es eso? Eso es la velocidad verdadera, porque tenemos la densidad verdadera, y bueno, ahí es la expresión básicamente de la sustentación. O sea que eso es la velocidad verdadera. Después creo que pedía la velocidad equivalente, es simplemente multiplicar a B, o pongamos, la velocidad equivalente es igual a B por la densidad, en este caso 0. Escribamos si lo tenemos acá guardado, la densidad ρ dividido, esto va a la 1/2, la densidad ρ dividido 1.225, y ahí tenemos ahí tenemos la velocidad equivalente, ¿sí? O sea, en este caso no necesitamos conocer la presión porque conocemos los otros datos que nos permiten vincular la velocidad con los datos del problema, ¿no? A ver qué otra cosa. No era esta la página. Ahí está. Bueno, y para la velocidad indicada hay que trabajar un poquito más porque hay que despejar de la fórmula la presión diferencial para introducirla en la fórmula de velocidad indicada, ¿no? Pero bueno, la parte interesante del ejercicio es justamente esta, donde conceptualmente vinculamos todos estos datos con los datos con la velocidad, y sobre todo darse cuenta de que lo que estamos calculando inicialmente es la velocidad verdadera, porque está basada en los datos de la atmósfera real y de las condiciones de vuelo real de la aeronave. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Clarísimo. Bueno. La última sí. duda que tengo, del capítulo 7, de la parte de estabilidad longitudinal, que es bastante largo, ¿qué es más o menos lo que hay que tener en cuenta? O del capítulo 7, ¿qué es lo que hay que saber bien para... Bueno, con el profe García lo vimos, pero no lo vimos tan detallado en cuanto a las fórmulas y todo eso. Sí, no, es que el programa de la materia no pide
no pide que se desarrolle la parte de estabilidad longitudinal. Lo que exige el programa es que uno conozca, obviamente, las acciones aerodinámicas que se producen alrededor de la aeronave y la definición del sistema de ejes cuerpo, y conocer el tema de los controles básicos. O sea, controles básicos, para qué sirven los alerones, cómo se operan, para qué sirve el elevador, cómo se opera, para qué sirve el timón el timón y cómo se opera. Entonces, control lateral, uno sabe que gira el bastón hacia los costados, los alerones se deflectan de forma contraria u opuesta, y bueno, y eso genera una diferencia de sustentación entre una semigala y la otra y produce el rolido alrededor del eje longitudinal. El control longitudinal, bueno, uno activa el elevador, cambia el ángulo de ataque, cambia la sustentación del empenaje horizontal, y eso produce una fuerza que obviamente genera un momento en dirección del eje normal al plano de simetría del avión. Y bueno, y el control direccional, uno activa los pedales y con eso, bueno, nos dijimos que se mueve el bastón hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante para producir una deflexión negativa, y de esa forma ¿cómo se dice? El avión tiende a picar. Claro, una sustentación positiva aquí en el empenaje, cosa de que produzca un momento que hace que el avión baje la nariz, o si no, producimos una deflexión que produzca una fuerza negativa, es decir, ahí sí, una deflexión negativa del elevador, cosa de que el avión levante la nariz. Bueno, en este caso tenemos los pedales que, presionando el pedal de uno u otro lado, generamos la deflexión que produce un aumento de la sustentación en dirección normal al plano de simetría, y de esa forma, sobre la deriva, y de esa forma el avión gira alrededor del eje Z. Una consulta. Sí. ¿La guiñada se considera positiva cuando el avión justamente guiña hacia la derecha o no? Claro, a ver, no. Fíjate que si tenemos el sistema de ejes cuerpo claro, está bien, Z va hacia abajo, entonces, por la regla de la mano derecha, cuando el avión guiña hacia allá, ahí es positivo. Perfecto. Bueno, eso es lo que exige el programa. Después, todo lo que viene de aquí abajo, ya no, en principio no se va a evaluar. Esto lo van a ver después con más detalle en mecánica del vuelo. Esto simplemente yo lo incorporé al apunte como para que quede completo. Y bueno, y obviamente el que está interesado en extender un poquito más el tema puede leerlo. Pero no se va a pedir ningún tipo de fórmulas de estas, de estabilidad longitudinal. Igualmente vieron que es bastante simple entender esta fórmula, porque son solamente equilibrios de momento. Lo que sí hay que tener claro por ahí son estas cosas de terminar de definir bien en función a qué se calcula la sustentación de cada una de las superficies sustentadoras. O sea, tener en cuenta acá la presencia del downwash generada por el ala, entonces, para conocer el ángulo de ataque efectivo en el empenaje. Pero bueno, no se preocupen por esta parte, que en principio no se va a evaluar. A ver, estoy viendo si no hay nada más. No, digamos, de esta parte y de esto menos, todavía modos dinámicos no. No, o sea, por eso. El ejemplo ese que pasó recién tampoco. No, el ejemplo tampoco. No. Perfecto. No, disculpen, pero yo tenía
había asumido que el ingeniero García les había comentado cuál era el alcance No, de este él creo que dio capítulo. parte del capítulo 7 de esta parte que usted dijo que no va, Sí, pero yo tenía entendido que iba, entonces también ayer le dediqué todo el día al capítulo 7, entonces, claro. sí, bueno, es que ahí lo que hay en realidad es un debate en la cátedra. Yo soy partidario de que esta parte debería incluirse en el programa porque digamos que son conceptos básicos de mecánica del vuelo que en un contexto de introducción a la aeronáutica general eh, deberían tenerse. O sea, conocer cómo funciona el empenaje horizontal. No vamos a ponernos a hacer detalles en cuanto a la estabilidad dinámica, porque eso es la estabilidad lateral y direccional, porque eso es mucho más complejo, pero en cuanto a la estabilidad longitudinal es bastante simple. Acá los modos dinámicos se explican así como, digamos, de forma cualitativa. Obviamente que, claro, son los dos comportamientos, digamos, clásicos de una aeronave. Bueno, no se hace ningún número, pero bueno, eso después lo van a ver en mecánica del vuelo. Sí, igualmente digo, modos dinámicos, ¿cuál sería la duda que tenés? Digo, como para... Sí. Bueno, el modo... Claro, sí, puede pensarse así. Es como que alrededor del centro de gravedad el avión está describiendo como una especie de... o sea, si este fuera el centro de gravedad, la parte de atrás del avión está describiendo como una especie de cono o algo así que hace que, bueno, que su grupo de cola por ahí describa este movimiento. Bueno, y obviamente la parte de adelante hace lo opuesto. Y en el caso de la espiral es simplemente que toma una dirección o un sentido direccional que le hace bajar una semiala y entrar en un sentido donde va perdiendo altitud y describiendo esa trayectoria, ¿no? Bueno, después el otro, el de la fugoide, es también básicamente va oscilando hasta que, en la medida que no sea divergente la fugoide, va oscilando hasta que otra vez se equiparan las fuerzas. Y usted, bueno, ahí explica bien, cuando este va subiendo, va cayendo la densidad, bueno, todo eso aumenta su velocidad, entonces aumenta la sustentación, hasta que eso puede converger o puede diverger dependiendo de las constantes de estabilidad del avión. Pero bueno, no se preocupen tanto por eso. De última, identificar los modos nomás, pero no más que eso. Igualmente le voy a decir al ingeniero que no incluyamos nada de esto en el examen, porque, bueno, en principio no está en el programa y bueno, y no quedó muy claro cuáles eran los alcances del capítulo 7. Bueno, ¿alguna otra consulta? Y respecto al capítulo 8, Sí. ¿cómo obtener las ecuaciones de movimiento? ¿Eso también cómo se obtienen o solamente las ecuaciones de movimiento hay que saber? No, hay que entender, digamos, cómo se obtiene en el sentido de poder definir el diagrama de fuerzas, poder definir claro, conocer los sistemas de referencia y bueno, y sobre todo identificar cuáles son las simplificaciones que se hacen en este modelo, ¿no? Uh-huh. Claro, esas serían las simplificaciones del sistema de referencia, pero recuerden, nosotros partimos de un problema de 6 grados de libertad, 3 traslaciones, 3 rotaciones. Las rotaciones son pequeñas, entonces no hay momentos. Desacoplamos las ecuaciones de momento de las ecuaciones de dinámica de fuerza. A esas 3 traslaciones ya las restringimos a 2 traslaciones porque consideramos que el movimiento es plano.
Y bueno, después, identificar cuáles son las variables del problema, o sea, qué tipo de variables cada una. Por ejemplo, no confundir el ángulo de trayectoria con una rotación o ese tipo de cosas. Eh, y bueno, eso, identificar básicamente qué simplificación estamos haciendo en el, en el modelo. Y sobre todo, eh, obviamente conocer qué tipo de fuerzas son las que actúan sobre el avión, todo eso es parte de lo mismo, pero sobre todo lo que tenemos que llegar a poder hacer es escribir, bueno, esto es lo que le decía, tipos de variables, cómo podemos escribir una cosa en función de las otras, y esto, digamos, partiendo de esto, saber básicamente estas ecuaciones. Las ecuaciones de vuelo plano estacionario, para identificar las distintas condiciones de vuelo en función, por ejemplo, de la tracción o el empuje y la resistencia aerodinámica, ¿no? Bueno, y después lo que habíamos hablado cuando vimos este capítulo. Poder llegar a estas expresiones que básicamente no importa lo que pasa, o sea, no importa en principio, pero llegar a Profe, se esto. cortó o sea, no está mostrando la pantalla. Ah, bueno, ahí me fijo qué pasó. Sí, acá me figuraba el que estaba compartiendo, pero bueno, ¿a dónde se había quedado? Bueno, les decía, poder identificar esto, las relaciones entre la tracción o el empuje y la resistencia aerodinámica para determinar las distintas condiciones de vuelo plano. Y poder, fíjense que después todo se reduce a esto, ¿no? Porque en las performances estáticas tenemos D igual a T y L igual a W. Entonces, a partir de esto, uno siempre puede escribir, por ejemplo, tracción requerida en función de los coeficientes aerodinámicos. No importa tanto el desarrollo posterior, lo que sí me importa es que esto tiene que ser mínimo, ¿sí? Y después lo otro es básicamente desarrollo algebraico. Lo mismo para potencia. La potencia sabemos que, bueno, si uno acá escribe la tracción requerida y acá escribe la velocidad infinita en términos de los coeficientes aerodinámicos, llega a la famosa relación CD sobre CL a la 3 medios, ¿no? Bueno, esas son las cosas que por ahí son las que tienen que conocer en este punto. Lo mismo que para alcance y autonomía, también no importa tanto la fórmula, sino que uno pueda llegar a escribir donde nos quedamos máximo alcance, que uno pueda llegar a escribir esto para identificar cuál es la condición que genera el máximo alcance, por ejemplo, en un avión de propulsión a hélice. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver en poder definir correctamente esto y con eso sale directamente que todo esto tiene que ser, todo esto depende de la potencia y bueno, y al dividir de vuelta por la velocidad, entonces en ese caso vamos a tener la condición de máximo alcance. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Bueno, si hay alguna otra consulta, avanzamos. Sí, en nuestro caso siempre se lo vamos a proveer como dato. Después, .5.2
5.2, acá está. Sí. No, ese es un dato del problema. Obviamente que esto se calcula, pero en nuestro caso es un dato del problema, simplemente para entender las expresiones. Pero, o sea, si sale algún ejercicio de esto, obviamente que esto es un dato, el E es un dato, y bueno, y después simplemente aplicar las fórmulas algebraicas. En la práctica eso se hace, digamos, el grupo de aerodinámica de desarrollo es el que define todas estas ecuaciones, o sea, la polar de resistencia del avión, los factores de eficiencia aerodinámica, todo eso se determina. Pueden determinarse de modo experimental, hoy en día de modo por simulaciones numéricas, y en alguna época se hacían con aproximaciones analíticas. Pero bueno, en nuestro caso es un dato. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si tienen consultas con los temas del ingeniero García, también los podemos ver ahora, y si no, bueno, si no hay más consultas, cerramos la charla, o bueno, como ustedes decidan. Lo del ingeniero García, lo último que vimos fue efecto suelo. ¿Entra hasta ahí o todo el capítulo 8? No, entra hasta ahí. La parte de lo que es factores de carga y todo eso, eso no entra. Ah, bueno, perfecto. Gracias. O sea, es en el capítulo de actuaciones del avión, es la parte de ecuaciones de movimiento, de performances estáticas y de despegue y aterrizaje. Esos son los temas que entran de ese capítulo. Perfecto, gracias. Y recuerden que es desde el capítulo anterior a este, el capítulo 4 creo que es el que con el que empezamos perfiles aerodinámicos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, recuerden que está abierto el correo electrónico para hacer consultas puntuales, y en la medida que de lo posible yo trato de contestarlas ahí. Así que lo que les quede más cómodo. Bueno, ahí tienen, yo estaba revisando las notas para ver más o menos en qué condiciones estaba cada uno. El examen va a ser más o menos del mismo tipo que la vez pasada, o sea, el formulario con algún que otro problema y opciones múltiple opción, preguntas múltiple opción, y alguna que otra pregunta para desarrollar un poquito, o sea, para alguna respuesta corta. Bueno, ¿no tenemos más consultas? Por mí no. Bueno, si no tenemos más consultas, entonces cerramos. Espero que haya quedado más o menos claro, sobre todo el tema de los ejercicios. Y si hay alguna otra duda, me escriben un correo y yo trato de contestarles rápido, así obviamente antes del parcial, ¿no? Si no, no tiene sentido. Así que bueno, los esperamos el jueves a las 16 horas para el segundo parcial, y bueno, espero que vaya todo bien. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego.